Encontraron una fosa cerca de la frontera con varios cadáveres. Al parecer todo tiene que ver con la masacre del desierto. Con el cártel de Tijuana y con Sánchez. Perdón, ¿cómo dijiste que te llamas? Mario Casas. Tenemos un enemigo en común, el Indio Amaro. Si tú aceptas, tú podrías ser el nuevo Jaibo. Tu comisión completa sería 40%. De que mañana el gallo Quintanilla va a dar una rueda de prensa, ¿cierto? El malparido va a decir que te quitó los túneles y que te jodió el negocio. Le voy a presumir sus consejos cortes. ¿Estás seguro que los tiempos y los cuerpos corresponden con la matanza? Sí, con la masacre del desierto. Esa investigación se detuvo por falta de pruebas, pero yo creo que ahora se podría reabrir para avanzar en la investigación. Ok. ¿Hay más evidencia? Sí. Por eso te hice venir hasta acá. Quería enseñarte esto. Lo encontramos en la fosa. ¿Sánchez? Ya no hay duda, Daniel. Sánchez está involucrado en todo esto. Vos sos una figura pública. Todo el mundo te vio cuando saliste en pantalla ofreciendo la recompensa por tu hijo. Y da la casualidad que yo casi te lo saco del rancho del Indio Amaro. ¿Cómo sabes tú que estaba en ese rancho? Estás a la defensiva y es entendible. Creías que tu hijo estaba muerto y acaba de aparecer. Es entendible. Pero lo salvaste vos. Vos sos la única que se lleva todo el crédito. Espérame, ¿cómo sabes tú que apareció? Eso no lo sabe nadie, eso no ha salido en las noticias aún. ¿Tú eres periodista o qué? Yo lo sé todo. Porque soy socio del Indio Amaro. Aquí está el resto de los uniformes. La troca está en perfectas condiciones. Gracias. Todo esto fue acordado por el oficial Phillips. Gracias. Pueden estar que paguen el motor y bajen del vehículo. Necesito hacer una inspección. ¿Una inspección? Fíjese que aquí traigo la inspección de Benjamín. Señor Romero, todo salió bien como acordamos. Eso, así me gusta, mi querido oriental. Rendidorcito, pero vení, contame la cara de Salvador Acero, ¿qué? ¿Qué dijo cuando le ofreciste la chamba de tiro de cabeza o lo dudó? Ni por un segundo. Se llevó todo lo que le encargamos. Se fue bien contento con el dinero que va a ganar. Aquí es donde va a llegar el contacto. Ah, bueno, pues, hay que ir preparando las cajas para ahorrar tiempo. Simón. Hágale. Obvio, ¿va? Vamos a dejar algo claro desde ya. Aquel que se mueva recibe una bala de regalo en la cabeza. Lo que no sabe es que va a llegar a su casa bien triste, con las manos vacías. Y con una deuda ni la berraca porque te van a deber esa plata a vos. Gracias, amiguito. ¿Cómo me viste ahí, mamá? ¿Ah? Poco a poco le voy a ir cerrando el círculo a los Acero. Hasta que se asfixien. ¿Y sabes qué lo mejor de todo? Que no se van a dar ni por enterados de que yo soy el que controlo todo a su alrededor. ¿Voy bien o qué? Salí bonita en esa foto, ¿viste? Linda, viejita. Daniel, yo sé que Sánchez era tu amigo, pero tienes que ser imparcial. Todas las evidencias apuntan a que Sánchez estaba involucrado en esto. Es autor o cómplice de esta masacre. No. Los archivos de la computadora,
El cadáver es... A ver, ¿qué tal que sembraron esas evidencias para incriminarlo? Daniel, ¿Te has puesto a pensar en eso? te estás negando a ver, eres policía. Negando, Mendoza. Pero conozco a Sánchez desde hace mucho tiempo. Es como que si alguien quiere venir y culparte de un crimen así, ¿sabes qué diría? Que no creo, porque eres mi amigo y eres incapaz de hacer algo así. Es exactamente lo mismo. Yo sé que todo esto está de la fregada, Phillips, pero estas familias necesitan que se haga justicia. Aquí hay una posibilidad que ustedes no están viendo. ¿Cuál? ¿Qué tal si ese carneda estaba ahí? Porque uno de sus cuerpos es de Sánchez. Tranquila. Tranquila, no te vine a amenazar ni nada de eso, al contrario. Te conviene escucharme. Soy socio del Indio en el negocio del Molly. Eres el encargado de cruzar pagándole a los que vos tenés que controlar en la frontera. Por ejemplo, ¿te suena el nombre Ayala? El agente aduanal, sí. Sí, es mi subordinado. Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Qué buscas? No, nada de eso. Sé mucho más de vos de lo que imaginás. Sé que sos socia del Tecolote, que le conseguís migrantes para que trabajen en el rancho de los tijuanos. Sé que el Indio Amaro te tiene agarrada el cuello porque le fallaste en un cruce y por eso secuestró a tu hijo. Pero por suerte grabo todas las conversaciones importantes, todos mis negocios, todo lo que hablo con el Indio Amaro. No me imaginé que me iba a servir en este momento. Pero nunca se sabe. ¿Cómo que necesitas que te venda más Molly? Me estás pidiendo demasiado. Tú decides si quieres trabajar para mí o en mi contra. A vos no te conviene tenerme en tu contra. ¿Dónde vas a conseguir otro proveedor de droga barata como te la vendo yo? ¿Cómo vas a cruzar a Estados Unidos, a ver? Ese problema lo tengo resuelto hace rato. Tengo un contacto en el puente de Bronzeville, se llama Ayala, al que le mojo la mano y listo. ¿Vos confías en ese tipo? Me lo consiguió la mera jefa del ICE del Texas, la Indira Cárdenas. ¿Quieres seguir escuchando o preferís que ponga alguna milonga ¿Por que qué acompañe a tu querías cara? rescatar a mi hijo si eres socio del Indio Amaro? ¿Por qué? Porque este hijo de... mató a mi exmujer. Que vi todo lo que le hizo a tu hijo. Y estuve a punto de rescatarlo. Lástima que te me adelantaste con la comisión de la migra que mandaste. La migra no. No, la migra no rescató a mi hijo. Fueron los Acero. Mario, ¿no crees que es demasiada coincidencia? ¿Qué cosa? Es que justo cuando armas el operativo aparecen los migras. Como si te estuvieran esperando también. ¿No crees que tiene intervenido tu teléfono y por eso supieron que ibas para allá? Fueron esos hijos de... Estos hijos de... llegaron a tu hijo gracias a mí. ¿Conoces a Marcelo Dóriga? Marcelo es una basura que viene trabajando para los aceros hace mucho tiempo. Es quien secuestró a mi hija. Necesito encontrar a mi hija y para eso te necesito a vos. Indira, vos y yo tenemos mucho en común. Solamente nos tenemos que unir y a los que nos ¿entendés? Ay, qué guapa esa princesa, hombre. Ándale, váyase a jugar un ratito para allá. Mira, mija, yo sé que pues esto no es lo que tú querías para ti ni para tu chamaco, pero pues es lo que hay. Y ¿sabes qué? Que tu jefe es ley y ese señor que está ahí parado es capaz de dar la vida por ustedes. No, yo no necesito que él dé la vida por mí. Ni necesito que la dé nadie. Mira, Andrea, yo ya me cansé de decirte y tú nomás no entiendes. Esta familia es una chica. Y tú no nada más tienes suerte de tener un papá, sino de que tu papá sea Marcelo Dóriga. A ver, hija, dime, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Qué puedes hacer? ¿Tú sabes dónde me crié? ¿Dónde crecí? En Nueva York. Yo era la dueña de una galería de arte y vivía rodeada de gente importante, de bohemios, de artistas. Me la pasaba todas las noches en reuniones, en cenas, en cócteles, con gente muy importante. Y ahora estoy aquí metida en este búnker. No sé ni por qué, rodeada de armas y de chalecos antibalas. ¿Sabes por qué? Porque me enamoré del hombre equivocado. But if you can make it there, you're gonna make it anywhere, right? Right. Pero tú eres fuerte. No, no lo soy, papá. Mira, a mí me da mucha tristeza tenerte en este lugar. Pero ¿sabes qué me da más tristeza, mija? Que Elizabeth no tenga muñecas de verdad. Que no tenga juguetes bonitos y que tenga unos ahí todos chamagosos. Y no se lo merece.
Y pues tú tampoco te mereces estar aquí. Tú necesitas un cuarto bonito allá en Nueva York pintado de colores, ¿no? Pero esto es lo que hay. Y esto es lo que te puedo dar. Pero lo podemos hacer aquí, Andrea, lo podemos decorar y va a quedar bien bonito. Yo te ayudo, ¿sí? No se crea sin ti, Chenta. Nada, mijo. Tú eres como un segundo padre para mi carnal. Y pues lo que le toque a él me toca a mí, ¿que no? ¿Cómo te quiero, coyote? Mire nomás lo que nos trajo Santa Claus. Y yo que pensé que nada por habernos portado mal. Es que ya muy poco de perder mi paciencia. Todavía tienen tiempo para alargarse y arrepentirse de lo que están haciendo porque no saben con quién se están metiendo. No me importa quién seas. Hoy solo eres el pendejo al que le robaron un cargamento de armas. Está bueno. ¡Cálmate, chava! ¡Levántate un tiro! Escogiste un bonito lugar para morirte. Ey, no se te olvida lo que venimos. Recogemos el cargamento y nos vamos. Esas son las órdenes, ¿entendiste? Boten los teléfonos y amárrenlos tan fuerte que no puedan liberarse. No quiero ningún tipo de sorpresas. Bueno, yo me encargo de acelerar los resultados de la prueba de ADN. Mendoza, en el live lo puedo mandar a un laboratorio internacional. Todo va a ser más rápido. Yo me encargo. ¿Por qué no? Llamé para que estuvieras al tanto de lo que encontramos, pero yo no puedo entorpecer una investigación federal, Daniel. El FBI ya tiene sospechas de alguien. ¿Qué alguien? Indira Cárdenas. A ella no la van a tocar. No lo van a tocar por el secuestro de su hijo. Finalmente ella puede argumentar que actuó bajo coacción o que el indio Amaro la obligó. ¿Cómo está el chamaco? Bien, mal. Está vivo, que ya es mucha ganancia. Tiene marcas de torturas por todo el cuerpo, no habla. El doctor dice que entró en estrés postraumático. Daniel, tú y yo sabemos que en esta investigación nos está faltando una pieza clave que nos ayude a unir todas las partes. El secuestro de Nicolás, la desaparición de Sánchez, la muerte de los migrantes. Tenemos que dar con esa pieza para aclarar esta situación, pero sobre todo, para que pague quien tiene que pagar, no importa quién sea. A ver, fuiste solicitado por la Interpol y por el FBI. Además, estuviste involucrado en el escándalo financiero de Bolsac Moneda, o sea... Bueno, Indira, ¿quién tiene el pasado completamente limpio? No me están buscando, eso es lo más importante. Busca, por favor, a Marcelo Dóriga, a mi mujer y amiga. Necesito saber si cruzaron y cuándo. No me aparecen movimientos migratorios ni de Marcelo Dóriga, ni Andrea Dóriga, ni Elizabeth Paniagua, nada. Y tampoco me aparecen bajo el programa de testigos protegidos, no hay nada. Y si cruzaron la frontera ilegalmente, no van a ser tan tontos para utilizar la tarjeta de crédito, ¿no? Pero igual voy a buscar. No, pues nada. Listo. A ver, permiso. O sea, ya te ayudé, ¿te puedes ir? Vos sos una mujer muy hermosa, inteligente. Por favor, no desperdicies tu talento. Si nos unimos, nos vamos a vengar del indio Amaro. Vos por lo que le hicieron a tu hijo y yo por lo que le hicieron a mi ex mujer. Ok, permiso. O sea, ya yo tengo a mi hijo conmigo, no me interesa a nadie. ¿Estamos claros? Si vos hubieras visto lo que le hicieron a tu hijo, te aseguro que no dejarías ni un centímetro en todo el cuerpo del indio Amaro sin meter una bala. A tu hijo lo marcaron por la espalda, lo tatuaron, le enseñaron a disparar. Hasta tuvo que matar a un hombre del indio Amaro. ¿Qué quieres?
quiero que me ayudes a transportar mi Molly. Hasta ahora era el indio, mi vía para cruzarla hasta acá. Si me quedo sin el indio, quiero que vos seas mi nuevo camino. Eso, y que me ayudes a recuperar a mi mujer y a mi hija. A vos te devolvieron a tu pibe. En cambio, a mí nada. No puedo. Yo no te puedo ayudar a cruzar la droga porque yo estoy de salida de esta mierda. O sea, apenas mi hijo se recupere, me largo lejos de aquí. Necesito recuperar a mi familia. Eso solo. Vos pensás que vos sos una madre que podés rehacer tu vida ahora. En cambio, yo soy un padre que se va a quedar sin su hija. Vine a hablar con vos porque pensé que podía ser mi única opción, pero veo que elegí mal el camino. Tienes razón, perdona. Perdona. Soy un bruto. No, no es eso, eres... Nada, eres un padre desesperado, solo eso. Podemos empezar a cero. Olvídate de todo lo que dije que sé de vos, pero... Ayúdame a encontrar a mi hija, por favor. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.